van a ser la arteria más importante del cuerpo humano, que es la arteria aorta. Esta arteria aorta va a nacer de uno de los ventrículos que estamos observando, que es el ventrículo izquierdo. ¿Ya? De ahí emerge la arteria aorta. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí dice ventrículo izquierdo, acá se los voy a señalar, ahí está el ventrículo izquierdo, y de ahí emerge la aorta. La aorta como tal va a tener 4 segmentos. Una aorta ascendente, un arco de la aorta, o también llamado callado. Este es el arco de la aorta. Esta es la aorta ascendente. ¿Ya? Entonces, aorta ascendente, callado de la aorta, o arco de la aorta, y la aorta descendente. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo. La aorta descendente, a su vez, se divide en dos. Aorta descendente torácica y aorta descendente abdominal. Entonces son 4 los segmentos de la arteria aorta. Muy bien, continuamos. Y acá ya estamos viendo lo que es el arco de la aorta propiamente, ¿no? De acá nosotros tenemos que mencionar las 3 ramas o 3 arterias principales que se van a originar de este arco aórtico, como es la arteria subclavia izquierda, arteria carótida común izquierda, y el tronco brachiocefálico arterial. Esto hay que distinguirlo muy bien porque también hay un tronco brachiocefálico venoso, ¿ya? Entonces que corresponde a las venas. Pero acá estamos hablando del tronco arterial brachiocefálico. Solamente va a haber uno, no como en el tema de los troncos venosos, que hay 2 brachiocefálicos. Pero en el tronco arterial brachiocefálico solamente hay uno, y está en el lado derecho. Y de este tronco arterial brachiocefálico, recién van a ser la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Continuamos. Entonces, para poder mencionar estas 2 arterias, tenemos que saber cuáles también van a ser sus componentes, no sus ramas como tal. Acá tenemos la arteria carótida común, que hemos mencionado. Y esta es la arteria subclavia. De esta arteria subclavia, vamos a ver de que nacen 4 arterias principales. La primera sería la arteria vertebral, que estamos viendo acá. Luego tenemos a este tronco arterial, que tenemos acá. Este tronco arterial se va a llamar tronco arterial tirocervical. Ese es el tronco arterial tirocervical. ¿Ya? Esta de acá. Luego tenemos el tronco arterial costo-cervical. Los 2 troncos arteriales, tirocervical y costo-cervical. Y la cuarta rama de la arteria subclavia va a estar localizada en la parte inferior. Esta es la arteria torácica interna, o también denominado arteria mamaria interna. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo los 4 ramos arteriales que presenta la arteria subclavia. Acá nuevamente estamos repasando, acá está, miren, la arteria vertebral que pasa por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Tenemos el tronco tirocervical, que esta va a estar constituido por la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical transversa o cervical transversa o cervical ascendente, que es la otra. Ahí tenemos 3 ramos. Pero también de este tronco tirocervical llegan a ser la arteria dorsal de la escápula. Ya entonces tenemos ahí 3. Cervical ascendente, cervical transversa, tiroidea inferior y la cuarta, la arteria dorsal de la escápula. Hay una quinta también que puede emerger de esta arteria o desde el tronco tirocervical, que es la arteria supraescapular. Luego tenemos el otro tronco arterial, que es el tronco costocervical.
De aquí van a nacer la arteria intercostal suprema o intercostal mayor y la arteria cervical profunda. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo cuáles son los ramos que emergen de todos los troncos arteriales que estamos mencionando, ¿no? Y luego tenemos recién a la arteria carótida común. Esta era la arteria subclavia y esta es la arteria carótida común, la cual se va a dividir y se va a bifurcar, miren, en dos arterias. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Entonces acá tenemos la arteria carótida común. Ya, entonces acá lo estamos observando y acá estamos viendo esa división que va a presentar en lo que significa la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La que nosotros vamos a estudiar es la arteria carótida externa, porque esta va a producir ramos a nivel del cuello, a nivel de la cara y a nivel del cráneo, ¿ya? La arteria carótida interna, como su propio nombre lo dice, pues va a ir a la parte interna del cráneo y va a irrigar la parte cerebral, o sea, el cerebro propiamente, ¿ya? Cerebro, cerebelo. Entonces, esto lo van a estudiar cuando estén en anatomía 2, ¿ya? Esta arteria carótida interna. Pero lo que nosotros ya vamos a estudiar, la arteria carótida externa. Acá estamos viendo, miren, la división. Pero en acá hay un abultamiento que es normal que se localice este abultamiento a nivel de la arteria carótida interna, ¿no? Lo estamos llegando a ver. Pero este abultamiento también se puede localizar en esta zona, en plena bifurcación, o sea, donde está dividiéndose la arteria, ahí podemos llegarlo a localizar. Este seno carotidio, ya que se llama. Este abultamiento denominado seno carotidio, también lo podemos ver acá. Entonces, esas dos son sus localizaciones. Muy bien. Pero ¿cuál va a ser la importancia de este seno carotidio? Es que esta va a ser un barro receptor, la cual ayuda a poder regular la presión arterial. ¿Ya? Entonces, muy importante esta estructura porque regula la presión o la tensión arterial. Otro componente que vamos a observar en esta bifurcación, en esta división de la arteria, es el glomus carotidio, o también denominado cuerpo carotidio, o glomus carotidio. La función de esta va a ser que va a ser un quimioreceptor. Entonces, esta va a detectar los niveles de oxígeno y CO2 en la sangre. Ya entonces oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? En la sangre. Entonces, para eso es la funcionalidad de este cuerpo carotidio o glomus carotidio. Y acá estamos viendo la división igualmente, ¿no? Arteria carótida común, arteria carótida externa y arteria carótida interna. Ahí estamos viendo los dos. Vamos a entonces indicar cuáles son los ramos colaterales y los ramos terminales de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa va a presentar, primeramente, siempre comenzando desde abajo hasta arriba. La arteria tiroidea superior es la primera. Luego viene la arteria lingual. Posteriormente viene la arteria faríngea ascendente. Luego su cuarto ramo es la arteria facial. Posteriormente la arteria occipital, la arteria auricular posterior. Y estas arterias parotidias no se lo considera como rama colateral, pero sí va a producir ramas para la glándula parótida, ¿no? Pero no se lo considera como tal. Y en lo que significa los ramos terminales, pues tenemos las dos principales, que es la arteria maxilar o arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Ahí estamos viendo, miren, todos los ramos colaterales y terminales que hemos mencionado, comenzando de la tiroidea superior, luego la lingual, luego la facial. La faringe ascendente
emerge de la parte posterior, ¿ya? De la arteria carótida externa. Pero la tiroidea superior, la lingual y la facial emergen de la parte anterior de la carótida externa. Junto a la faringe ascendente, en la parte posterior, emerge la arteria facial y la arteria occipital. Entonces ahí estamos viendo que hay 3 ramos que emergen de la parte anterior y 3 ramos que emergen de la parte posterior. ¿Ya? Entonces, así nosotros podemos llegar a localizar e identificar cada una de estas arterias que estamos llegando a mencionar, ¿no? Muy bien. Y las arterias terminales, pues tenemos a la arteria maxilar, que es esta de acá, y la arteria temporal superficial. Esas son las ramas terminales. Espérate. Tiene encendido su micrófono. Saltamos. Espérate, esperamos. Saltamos. Ok, seguimos. Anda el diablo. ¿Quién está con su micrófono encendido? Ya, a ver. Va a disculpar, doctor. Ya, listo. Ya, continuamos. Entonces, acá tenemos la primera rama colateral, que es la arteria tiroidea superior. ¿Ya? Esa va a ser la primera. Acá igualmente lo estamos llegando a observar en esta zona, esta es la tiroidea inferior, y acá tenemos a la arteria tiroidea superior. Como su propio nombre lo dice, pues va a ir a la glándula tiroides. Miren, acá estamos observando la arteria tiroidea superior. Acá que está yendo la glándula tiroides. La arteria tiroidea inferior, habíamos dicho que nace del tronco tirocervical, de la arteria subclavia. Pero aparte de la tiroidea superior y tiroidea inferior, hay la arteria tiroidea IMA, o también la arteria tiroidea media. Entonces tiene esos dos nombres, arteria tiroidea media o arteria tiroidea IMA. Y esta como tal pues va a emerger de la arteria carótida común, ¿ya? De la arteria carótida común, de ahí nace. Acá tenemos la arteria tiroidea superior, que en sus ramos colaterales pues mencionamos a la arteria laringea superior y la arteria esternomastoidea. O sea, va al músculo esternocleidomastoideo y va a la región de la laringe también. Sus ramas terminales, pues una interna, una externa y una posterior, que se va a dirigir a nivel de la faringe, y los músculos supra y oideos. Como siguiente ramo tenemos a la arteria lingual. Está localizada en esta zona, y como su propio nombre lo dice, pues va a ir a la lengua. La arteria lingual va a presentar 4 ramos, 2 ramos colaterales y 2 ramos terminales. Las arterias o las ramas colaterales de la arteria lingual son la arteria supraioidea y la arteria dorsal de la lengua. ¿Ya? Entonces, la arteria dorsal de la lengua y la arteria supraioidea son ramas colaterales de la arteria lingual. Y sus ramos terminales, la arteria profunda de la lengua y la arteria sublingual. Acá tenemos, ¿no? La arteria profunda de la lengua y la arteria sublingual. Esta arteria profunda de la lengua también se denomina arteria ranina, ¿ya? La arteria ranina. Acá estamos viendo nuevamente la arteria lingual con sus ramos colaterales y con sus ramos terminales, ¿no? Acá nuevamente lo estamos observando, la arteria lingual produciendo sus ramos colaterales y sus ramos terminales. La siguiente arteria es la faringe ascendente. Hemos dicho que emerge de la parte posterior de la carótida externa. Esta faringe ascendente va a producir ramas para la faringe, para los músculos prevertebrales
y también produce una arteria meningia posterior, que va a ir a las meninges cerebrales, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Estamos señalizando cómo emerge de la parte posterior esta arteria faríngea ascendente. Ahí nuevamente, la emergencia de la parte posterior, acá vemos más grande, y esta de color verde, esa es la arteria faríngea ascendente. Muy bien. Ahora vamos a nombrar en este caso sería el tercer ramo, segundo ramo, perdón, posterior, que es la arteria occipital. Miren, de ahí está naciendo y se está dirigiendo a la región occipital y a la región mastoidea. Ahí tenemos el trayecto de la arteria occipital, que también es ramo de la carótida externa. Entonces va a presentar entre sus ramos una rama mastoidea, una rama auricular, una rama esternocleidomastoidea, una rama occipital, una rama meningia, como también una rama descendente. ¿Ya? Entonces son ramos como tal que va a presentar. La irrigación principal pues de esta arteria va a ser el cuero cabelludo, músculos de la región del cuello, sobre todo la región lateral y posterior, las células mastoideas, como también a la dura madre, que es una de las meninges, ¿no? Cerebrales. Como tercer ramo posterior tenemos a la arteria auricular posterior. Acá lo estamos viendo. Esta es la arteria auricular posterior. ¿Ya? Entonces es el tercer ramo posterior colateral de la arteria carótida externa. De la arteria auricular posterior principalmente se van a originar, se originan de acá. Entre sus ramos colaterales pues mencionamos la arteria parótida para la glándula parótida y la arteria estilomastoidea. Ya, la arteria estilomastoidea. ¿Qué pasa, no? Por el agujero estilomastoideo del hueso temporal. Entre sus ramas terminales podemos mencionar la arteria auricular y la arteria mastoidea. Nos va el pabellón auricular, va a la región del pabellón, en la región del hélix, del antehélix, va a la región mastoidea, a la glándula parótida, como también al músculo digástrico. Y acá tenemos, en este caso sería el tercer ramo anterior colateral de la arteria carótida externa, que sería la arteria facial. Esta arteria facial igualmente pues va a presentar sus ramos colaterales, sus ramos terminales. Acá lo estamos viendo la arteria facial, en el ángulo de la mandíbula. Ahí va a estar localizado. Ahí también podemos verlo, a la arteria facial, que está llegando a la región mandibular, luego está ascendiendo a la región maxilar y termina en la cavidad orbitaria. Entre sus ramos, pues mencionamos la arteria palatina ascendente, sus ramos submandibulares, las arterias submentonianas, ramas pterigoideas, la arteria macetérica o maceterina, las arterias labiales superior e inferior, ponemos acá, también se denominan arterias coronarias, y la arteria nasal lateral. Pero su ramo terminal va a ser la arteria angular, y esa es la que se va a localizar en el ángulo interno de la órbita, acá. ¿Ya? Ahí va a estar su ramo terminal de la arteria facial, que es la arteria angular. Acá nuevamente podemos ver, y acá estamos viendo ya la gráfica de una de las ramas terminales de la arteria carótida externa, que es la arteria maxilar. Esa es la arteria maxilar. Muy bien. De la arteria maxilar, pues tenemos que describir 14 ramos colaterales. Son 14 ramos colaterales que tenemos que llegar a localizar a nivel de esta arteria maxilar interna.
Entonces mencionamos, ¿cuáles son? Tenemos a la auricular profunda, timpánica anterior. Miren la famosa arteria meningia media. Había sido rama de la arteria maxilar. Tenemos una rama meningia accesoria. Tenemos la arteria alveolar inferior, que también lo hemos visto, ¿no? O arteria dentaria inferior, que también se llama. Y de ahí emerge la rama o la arteria miloioidea. También tenemos como ramos colaterales la arteria temporal profunda posterior y la arteria temporal profunda anterior. Una rama pterigoidea, una rama maceterina, una rama bucal. La arteria alveolar superoposterior emerge también de la arteria maxilar interna. La arteria palatina descendente. La ascendente es la rama de la arteria facial. Otro ramo conocido es la arteria infraorbitaria, que va por el surco conducto infraorbitario, ¿no?, del maxilar superior. Y como ramo terminal, nosotros mencionamos a la arteria esfenopalatina, ¿ya? La arteria esfenopalatina. Ese es un ramo terminal de la arteria maxilar interna. Otro colateral, pues podemos mencionar a la arteria vidiana o del conducto pterigoideo, ¿no?, que atraviesa por el hueso esfenoides. Pero todos estos son colaterales y la terminal es la arteria esfenopalatina. Ahí podemos ver, ¿no?, algunos ramos de la arteria maxilar. Y acá tenemos el otro ramo terminal, que es la arteria temporal superficial, que está ascendiendo, miren, así, de esa manera, a la región temporal, ¿no?, como su propio nombre lo dice. Entre sus ramos, pues vamos a encontrar a la arteria facial transversa, o también denominado arteria transversa de la cara. Tenemos a la arteria temporal media. Tenemos a la arteria cigomático-orbitaria, igual, ¿no?, que nosotros ya hemos estudiado cuando hemos visto el hueso cigomático. Y hemos visto que había un agujero, que era el agujero cigomático facial, y el agujero cigomático orbitario. Pues por ahí pasa la arteria cigomático orbitaria. Como otro ramo colateral podemos mencionar a la arteria auricular anterior. Pues ahí, miren, estamos complementando, ¿no? Hemos dicho transversa de la cara. Ahí está. Hemos dicho auricular anterior. Ahí también está. Pero entre sus ramos terminales tenemos que mencionar estos dos: el ramo anterior o frontal y el ramo posterior o parietal. Esas son las dos ramas terminales de la arteria temporal superficial. Acá ya estamos viendo la presencia del trayecto venoso de la región cervical. Miren, acá tenemos la vena cava inferior, pero nosotros no mencionamos de manera como hemos mencionado las arterias. O sea, mencionar una arteria y que de esa arteria van a ser otra arteria. Es al revés. De una vena termina en otra vena y termina en otra vena. Y recién forman las venas ya de mayor calibre que terminan a nivel del corazón. Entonces, esta vena cava superior está formado por estos dos troncos venosos, brachiocefálicos, del lado izquierdo y del lado derecho. Ahí estamos viendo los dos. Y estos troncos venosos brachiocefálicos, a su vez, están formados por dos venas: la vena yugular interna y la vena subclavia. Acá igual, la vena yugular interna y la vena subclavia. Acá podemos ver otro gráfico indicando lo mismo, ¿no? Tronco venoso brachiocefálico, tronco venoso brachiocefálico, la vena yugular interna y la vena subclavia. Vena subclavia. Acá podemos ver ya mucho más precisa la vena yugular interna, ¿no?, que está localizada acá.
Y esta vena yugular interna, pues va a recoger la sangre a través de las venas tiroidea superior, vena lingual, vena faríngea y vena facial, ¿ya? Todas estas 4 venas terminan a nivel de la vena yugular interna, que está acá. Acá al lado tenemos a la vena yugular externa, esta de acá. Y esta vena yugular externa va a estar formado igualmente por otras venas, como ser la vena auricular posterior y la vena temporal superficial. Entonces, estas se unen y recién forman la vena yugular externa. ¿Ya? La vena yugular externa. Esta vena yugular externa, a su vez, va a desembocar o termina a nivel de esta otra vena, que sería la vena subclavia. ¿Ya? Ahí va a terminar. Acá nuevamente podemos ver la vena yugular interna, la vena yugular externa, que están localizados acá. Acá tenemos otra imagen, que la vena yugular interna, hemos dicho que recoge las venas facial, lingual, faríngea, vena tiroidea igual, está acá, ¿no? Entonces todas esas venas conforman la vena yugular interna. Acá estamos viendo la vena yugular interna y cómo la vena tiroidea superior termina en esta vena yugular. Acá tenemos los ramos ya de la vena yugular anterior. Entonces son 3 venas yugulares que tenemos que estudiar. Vena yugular interna, vena yugular externa y vena yugular anterior. Y la vena yugular anterior está constituida principalmente por las venas submentonianas, o sea, submentales, o sea, acá están localizadas las venas que constituyen la vena yugular anterior, en la vena submentoniana. Muy bien, entonces esto de triángulos lo vamos a observar con mayor calma. Perfecto. Acá nosotros ahora vamos a realizar una actividad. Denme un momento. Muy bien. Entonces vamos a realizar una actividad en la cual nosotros, con todo lo que hemos llegado a estudiar, vamos a hacer el reconocimiento de todas estas estructuras que estamos observando en esa diapositiva, tanto arteriales como venosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Yo voy a escoger 5 alumnos. Este, por si acaso, es por nota, ¿ya? Es por notas, con calificación, ¿ya? Entonces, estén con su cámara encendida, estén todos atentos a la actividad. Voy a nombrar a 5 alumnos y me van a indicar, por favor, si están presentes. A ver, continuamos o vamos a comenzar con la alumna Nayeli Poma. Presente, doctor. Muy bien, Nayeli, ya tenemos a una integrante. Luego a Nicole Taquima. Presente, doctor. Muy bien, ya tenemos a la segunda integrante. La tercera integrante, Jade Vilca. Presente, doctor. Muy bien, Jade sería la cuarta integrante. Y como quinta integrante, a Piero Aiki. Presente, doctor. Piero, muy bien, Piero. Muy bien. Para realizar los 5 alumnos esta actividad, por si acaso se van a seguir formando grupos, ¿ya? No solamente con ellos.
Ya, entonces, primeramente, pero a los 5 se los va a tomar en cuenta y se los va a evaluar bajo calificación, ¿ya? La nota en la materia como tal. Para lo cual, entonces, ¿qué requisitos tienen que cumplir primeramente estas 5 personas? Que tienen que estar con la cámara encendida. Tienen que estar con el uniforme correspondiente, pero tienen que estar con el micrófono encendido durante el tiempo de reconocimiento. Entonces, los 5 como tal, con el micrófono encendido, van a trabajar de manera conjunta, indicando cuáles son las arterias y las venas, cuáles son las arterias y las venas que se están mostrando en la gráfica. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de los 5 estudiantes que hemos mencionado? Por si acaso solamente van a tener 5 minutos para poder reconocer todas las arterias y todas las venas que se encuentran proyectadas en la diapositiva que les estoy mostrando. Antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de los integrantes que hemos mencionado? Doctor, disculpe, ¿podría volver a repetir las indicaciones? No lo he escuchado muy bien. Es que las ubicaciones están localizadas en la imagen. Tienes lo que es 2 imágenes ahí. Una de arterias y otro de venas. Entonces, ustedes van a reconocer cuál es el número 1, cuál es el número 2, cuál es el número 3, el número 4 y así, hasta el 21, como está en su diapositiva. En el caso de las venas, pues lo localizamos hasta el número 8. Ahora sí, ¿comprendido, entendido? ¿Alguna duda? Nada, ¿verdad? Porque ya va a correr su tiempo. Como les he dicho, las 5 personas tienen que estar con su micrófono encendido y tienen que trabajar de manera conjunta. No tienen que trabajar por su lado, no. Sino Nayeli, Piero, Jade, Nicole, no sé a quién más hemos mencionado. Los 5 trabajen con el micrófono abierto, identificando las muestras de la gráfica. Terminando el tiempo, se les va a hacer una evaluación para que me indiquen cualquiera de ustedes las arterias y venas que han podido localizar. Ya, Ya, vamos, Nayeli, enciende tu micrófono. está encendido, doctor. Ya, Aiki, Piero, Está encendido, doctor. ya, listo. Jade, Igual, doctor. muy bien. Nicole, Sí, doctor, ya está prendido. muy bien. ¿A quién más hemos mencionado? ¿Solamente 4? ¿No eran 5? No, pero 4 nada más ya. Entonces complementamos el grupo con Leonel Villegas. Presente, doctor. Ya, vamos trabajando, ¿ya? Los 5 con los micrófonos encendidos. Colabórense entre ustedes, desarrollen entre ustedes el trabajo y comenzamos a partir de ahora. Después de sus 5 minutos, vamos identificando las arterias y las venas. Vamos hablando, vamos desarrollando entre los 5 las gráficas que les he mostrado. Ya. el 1. Hablen entre ustedes
porque a cualquiera de ustedes se le va a preguntar y la nota de cualquiera de ustedes va a ser para los 5. Entonces, eso tomen en cuenta, porque tal vez solamente uno está estudiando por su cuenta, el otro no ha comprendido bien, y al otro le voy a preguntar, no le doy bien, y no van a poder responder, y la nota que no va a estar bien, pues va a ir para los 5. Ya, entonces trabajen los 5. Nada de mensajes, nada de WhatsApp, todo en la clase virtual. Pues comuníquense ahorita entre Doctor, ustedes, por entonces, eso con el micrófono abierto. ¿El uno cuál? eh, doctor, podemos interactuar entre el grupo, ¿verdad? Por eso, esa es la idea. Interactúen, hablen entre ustedes. Hablen. Micrófono abierto de las 5 personas, estos 5 minutos. Vamos. Eh, Lincoln. Queda 4 minutos. Hablen entre ustedes, trabajen entre ustedes. el número 1, ¿cuál es identificado? No, no se puede ver. He identificado el 4. Ya, Creo el que 4 es es igual. lingual, ok. Jade, ¿tú el 1 tal vez has identificado? El 1 no, pero... No, el 4, pero creo que es la arteria labial inferior. Ya. Entonces, la 5 es la lingual, la 4 es la... Facial. El 4 es el facial. La mm, 6. Cinco, La 5 ¿cuál es? Parece que es la arteria submentoniana, ¿no? Creo que sí. la 8 no es la arteria carótida externa. la 8, creo que sí, creo que sí, creo que sí es la arteria carótida. Mm, Es La 7 es la carótida interna y la 6 la externa. La 7 la interna, pero la 8. Es que la común de donde nacen las dos carótidas. La 8 es la común. A ver, espérense. La común dijo, el Piero dijo la común, que es la carótida La, común, la 8. Ya, la 9, la subclavia, las... No. Sí, no. es la arteria. Arteria. La 16 no es la occipital. ¿La 16? Sí. Sí, la 16 la occipital. Sí, es la occipital, es la arteria occipital. Es, La 17 es la aurícula posterior. Sí, la aurícula posterior, pero sí. Porque son La 9 es... la 17 es la arteria aurícula posterior. La 9 es el tronco brachiocefálico, si no me equivoco. Sí. La 9, después... la 10, según yo, es la arteria torácica interna. A ver, ¿dónde está?
Mm, mm, La 11. Sí. 11. La, no, La subclavia, la arteria subclavia, sí. la Ujú. 11, ¿no? Sí, la La 11, subclavia. la subclavia derecha. Mm, a ver, derecha. Sí. Ya ve qué más. Mm, Mm, La 12, arteria. La 12, según yo, es la. Mm, Mm, eso no está bien. ¿Qué es la arteria? La 13 es el tronco tiro cervical. Mm, La 13, el tronco No tiro es la cervical. arteria, no es la arteria cervical ascendente, la 13. Es que si lo miras bien, es un tronco y de ese tronco salen ramas. La 13, a ver. la 17. Por favor, ¿me No, podrían corregir en la 13 si está bien los demás? no. El que está apuntando lo que sería el tronco es el número 12. La 13 ya está apuntando lo que sería La lo que se 13, sale. en opciones, ¿cuál sería? Entonces el tronco sería el tiro, el 12 sería el tronco, lo que sería lo que dijiste, el tiro cervical. Rical, sí. Vamos 2 minutos más y terminamos. Ya no. Y la 13 ya sería la arteria cervical ascendente. Ya en las venas han podido reconocer el primero, la primera. ¿Dónde está? Venas no, nada. Venas. Ven, ya el 1. Es la facial, pues, porque está lleno la parte. Sí, es la facial. El 1. Sí, 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 creo que sí, sí es la facial, sí es la facial. es la vena facial. Luego el 2 ya sería la. No, ¿cuál sería eso? ¿Dónde estamos? Y creo que El 2 la creo que 2 puede sería ser la la. arteria retromandibular, ¿Cómo? la vena retromandibular, la 2, ¿La Retro. 2? ajá, Sí, retromandibular. sí, creo que sí, porque está la parte de la superficie de Es la el tronco. mandíbula. Sí, estás bien. La tercera sería la vena yugular externa. Eh, ¿Cuál? ¿La 3? Externo. Sí, la interna, 3, creo la que es. 3. Espera. La 6 creo que es la vena yugular interna. La 6. Sí, La sí. 6. Sí, estás bien. La 4, por favor. 4, 4. La vena yugular anterior. ¿Es esa? Por favor, corríjanme si no es así. ¿Cuál? La 4. La 4. Vena yugular Sí, yugular. vena yugular anterior. Sí, está delante. Ok, entonces ya tenemos los 5. La 5, ¿cuál sería, por favor? La ¿Es una 5. vena? La 5. Los Arteria, 5. arteria creo que es. Yo creo que es arteria. Pero si está en ahí, La arteria carótida común. la arteria carótida. Común, sí. Ya, la arteria carótida común. Y la Sí, 7. es La igual a arteria, creo. No, eso tiene que ser vena. Sí. Mm, La 7. arteria y vena tiroidea superiores, creo que es. Arteria y vena tiroidea superior. Tiroidea Sí, superior. Arteria y superiores. vena. Arteria y vena Entonces, superiores. y la 8 sería la vena. Arteria igual creo que es. Arteria carótida externa. Ok. Entonces, las que son arterias son la 5 y la 8. Sí.
Ya, 5 sería la arteria carótida común y la 8 la arteria carótida externa, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Muy bien, chicos, terminamos con su tiempo. Apagamos los 5 integrantes su micrófono. Yo voy a llamar a uno de los integrantes para que podamos responder su trabajo. A ver, vamos, Nayeli. Nayeli, Nayeli, ¿me escuchas, no? Sí, Ya. sí, doctor. Micrófono encendido, Nayeli. A ver, vamos a indicar una lesión a nivel de la columna cervical. Y ahí estamos viendo dos arterias que están relacionadas, ¿no? En la parte anterior y en la parte media de la columna cervical, como son el número 15 y el número 14. ¿Cuáles son estas arterias, Nayeli? Arteria vertebral. ¿Cuál? Arteria cervical. ¿Cuál es la vertebral, Nayeli? A ver. Ah, la 14. Muy 14. bien. ¿Y la 15? A ver, a ver, la 15, la 15. Ah, ahí está. Es la arteria carótida. Espera. No, es la arteria carótida interna. La 15. Muy bien, Nayeli, muy bien. Vamos a otro integrante. Vamos, Piero. Piero. Sí, doctor. Bien, Piero. Simulamos un accidente de tránsito en la cual un paciente llega a presentar fractura de clavícula. Y ahí estamos viendo trayectos arteriales que se encuentran relacionados y pueden llegar a complicarse presentando algún tipo de hemorragia, sección de la arteria. Ujú. Indícanos cuál es el número 13, el 12, el 11 y el 10. El 13, el 11 y el 10, ¿verdad? 13, 12, 11 y 10. Ya. Ah, la 11 sería la arteria subclavia. La 10 sería am, la axilar. La 13, el tronco tirocervical. ¿Y cuál más? 13, 12, 12. Mm, ¿Qué número más me dijo, doctor? El 10, el 11, 12 y 13. Ya. Y la arteria vertebral, la que me faltaba. Ya, Pierre. No era la relación que nosotros tenemos que reconocer. Primeramente, la 12 era la arteria subclavia. Y por debajo de la costilla, recuerden cuando hemos avanzado, arteria axilar, arteria braquial, hemos mencionado que cuando la arteria subclavia pasa el borde inferior de la clavícula, pues ya no se llama arteria subclavia, se llama arteria axilar. Entonces la 11 es la arteria axilar. La 10 es la arteria torácica interna. Y la 13 es el tronco tiro cervical. ¿Ya? Entonces, no está bien esa relación, Pierre. A ver, vamos con Leonel.
Presente, doctor. Muy bien, Leonel. Muy bien, Leonel. Simulamos Simulamos un un traumatismo facial facial en el cual hay en el cual hay compromiso compromiso de la de la mandíbula, mandíbula, ramas ramas ascendentes ascendentes y el hueso y el hueso cigomático. cigomático. ¿Qué número ¿Qué estamos número viendo estamos viendo en el en el número número 3? 3? Ya, ¿Y el qué 3. ¿Y ramos qué o qué ramos o qué arterias arterias estarían estarían comprometidas? comprometidas? En el 3, Sí, Sí. la arteria labial superior. no, Sí. No, Leonel. Leonel. ¿Cómo? No, No, en el No, en 3. el 3. ¿Cuál de las dos imágenes, doctor? No, No, en arterias. en arterias. En arterias. Ah, ya. Sí, pero sí. La arteria labial inferiores. Sí, la, la arteria labial inferior. No, a ver, alguien del grupo. No, a ver, alguien del grupo. Doctor, la arteria Doctor, ¿la maxilar. arteria maxilar? Eso, muy Eso, bien. muy bien. Ya, la arteria maxilar, ya. Por eso es importante, vean, que participen todos, que trabajen en equipo, para que de esa manera también puedan identificar todas las piezas que estamos solicitando, ¿no? En la imagen. Muy bien, chicos. Entonces pasamos a la siguiente actividad. Perfecto. Ahora estamos atentos. Vamos a nombrar a otros 5 estudiantes para la siguiente actividad. A ver, vamos diciendo presente, ¿ya? Muy bien. Entonces llamamos a Zoe. Zoe Rojas. Presente, doctor. Muy bien, Zoe, atenta. Llamamos a... Un momento. Clarisa Bellido está. Ya, Clarisa. Ya llevamos 2. Richard Ibáñez. Presente, doctor. Muy bien, vamos 3. Vamos. Odanis Morales. Muy bien, vamos 4. Vamos con un integrante más. Vamos con Jennifer Centeno. Jennifer. No está Jennifer. Muy bien. Presente, Pasamos. doctor. Ya, Jennifer, atenta. Ya. Muy bien. Entonces, ya están los 5 integrantes. Vamos a indicar cuál es la actividad que van a realizar.
Muy bien. Nos reiteramos los integrantes. Odanis Morales, Richard Ibáñez, Clarisa Bellido, Zoe Rojas y Jennifer Centeno. Muy bien. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar, igual en relación al tema que estamos llevando, va a ser el de poder desarrollar un caso clínico que yo les voy a, en este momento, compartir a su grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igualmente todos con el micrófono encendido, pantallas obviamente encendidas, y participamos todos, o sea, los del grupo, en lo que significa el desarrollo del caso clínico, para que después del tiempo indicado, uno de ustedes pueda defender el caso clínico que se les está proporcionando. El tiempo como tal, igualmente de 5 minutos, que lo vamos a tener. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Los del grupo? Claro, claro, no, ustedes lo van a desarrollar, el caso clínico. Entonces van a explicar el porqué del diagnóstico, cuál es la relación con la anatomía, qué estructuras están comprometidas, de qué manejo ustedes como médicos, o sea, como futuros médicos, realizarían en ese paciente y de qué manera transmitirían la información del estado de salud del paciente a sus familiares. ¿Ya? Entonces, la simulación es de que ustedes están en su área de trabajo, en emergencias, reciben tal paciente con las determinadas características y desarrollan en grupo, con el micrófono abierto, todos para que puedan defender al final el caso clínico que yo les estoy proporcionando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya vamos los 5 alumnos con el micrófono abierto. Ya, igual hablan toditos. El caso clínico ya les he mandado al WhatsApp, entonces todos lo deben tener. ¿Ya? Comenzamos entonces a partir de este momento los 5 minutos. Vamos. Ok. Participen todos porque todo esto es bajo nota. ¿Ya? Por eso están con el micrófono abierto. Estamos observando, estamos escuchando la participación de cada uno de ustedes, cómo están trabajando. Pues todo esto está siendo evaluado. No se está escuchando participación de absolutamente nadie. No están trabajando en equipo, no están colaborando entre ustedes. De esa manera no van a poder desarrollar su defensa. Por eso trabajen entre ustedes. No es difícil. Comuníquense entre ustedes ahorita por la videollamada con sus micrófonos abiertos y vamos desarrollando el trabajo.
Ya. A ver. Paciente de 26 años de edad que acude a emergencia a las 2 de la mañana refiriendo agresión con arma blanca, sufriendo herida en el cuello con sangrado leve con dolor moderado al movilizar el cuello. Tiene una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 80 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto. Exámenes en la región cervical lateral izquierda del cuello, se aprecia herida cortante de 2 centímetros, localizada sobre el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo a nivel de una línea horizontal del hueso dioides, con aumento de volumen y escasa sangre que fluye por la herida. Dolor al flexionar y lateralizar la cabeza hacia el lado afectado y la rotación contralateral. El diagnóstico: herida penetrante del cuello por arma blanca, hematoma de cuello, evolución, pacientes intervenidos quirúrgicamente de emergencia, realizándose exploración cervical, drenaje de hematoma, hemostasia de vasos sangrantes y drenaje Penrose. Está bajo. Participen todos. Richard está con el micrófono apagado. Alice, Zoe está con en el caso del paciente, Vamos, participen todos. en el caso del paciente, sus signos vitales sí están dentro de lo normal, creo. Está hemodinámicamente estable. Personas que directamente no están participando, no se les va a tomar en cuenta para la evaluación, ¿ya? Entonces, así tiene que ser. Por eso se les ha dado a un principio quiénes son los integrantes, ¿no ven? Trabajen en equipo, si no hay participación, pues no van a tener su puntaje. Chicas, leyendo el caso, creo que, bueno, en esto es una tendría que ser una exploración cervical, si no estoy mal, bajo anestesia general y siguiendo un protocolo, si no estoy mal aquí. El músculo esternocleidomastoideo y creo que si no estoy mal, el músculo escaleno anterior mayor.
Mm, Es cuando es una acumulación de sangre, los vasos sanguíneos, en el que no tiene que ir. Y el hematoma que presenta estaría obstruyendo también el sangrado de uno. Sí, porque acá dice que el hematoma tiene un volumen aproximado de 590.
Sí. Por lo mismo que estabas diciendo del por qué había poca sangre, quizás es por lo mismo del hematoma que está obstruyendo, obstruye gran parte del sangrado, se acumula todo entre el tejido. Ahora no. Sí, se me ha ido. Muy bien, chicos, Tiene que terminamos apagar con el el hematoma. tiempo. O apagamos los micrófonos, cámaras encendidas. Muy bien, a ver, comenzamos con la alumna Clarisa Bellido. Clarisa. Muy bien, a ver, vamos con Jennifer Centeno. Sí, doctor. Muy bien, Jennifer. En relación al tema del diagnóstico, estamos indicando que se trata de una herida penetrante del cuello por arma blanca, lo que ha ocasionado, ¿no?, la presencia de Perdón, un... no funciona muy bien mi internet. No sé si me habrá tomado la lista entrando a la llamada, pero no escuché su pregunta, discúlpeme. Ahí, ahorita te vamos a volver a llamar, Clarisa. Ya, no te Gracias, preocupes. doctor. Ya, vamos, Jennifer. Entonces, como te estábamos indicando, ya sabemos los diagnósticos. Tú, como futuro médico, ¿qué harías de manera inicial con este paciente que te llega con estos diagnósticos? Actuaría al recibirlo. Exactamente. Ya. Bueno, al ser una herida de cuello, pues actuaría de inmediatamente. Como sabemos, en el cuello es una parte muy importante ya que se puede afectar varias estructuras como arterias principales. En este caso no se ha afectado, pero se le tiene inmediatamente, pues tenemos que se empieza haciéndole ciertos exámenes, comprobar sus signos vitales y a ver. Ya, pero al tratarse de una herida penetrante, como lo dice, ¿va a haber compromiso vascular o no? Sí, Jennifer, vascular, sí. o sea, ¿va a haber Sí, compromiso doctor. de arterias y de venas? Se puede decir que sí, pero no tan riesgoso se puede, en este caso, Ya, porque entonces, solamente no es se una afecta. herida penetrante que ha comprometido grandes vasos, Ujú. ¿verdad?
pero Sí. hay arterias comprometidas. Sí, Entonces, hay lo que arterias ocasiona comprometidas. un sangrado. Entonces, ahí va Sí, la en este pregunta. caso, ¿Verdad? Ahí va la pregunta. ¿Qué es lo que tú harías como futuro médico estando en emergencias si recibes un paciente así? hacer una revisión inmediata de la herida, ¿Ya? eh, haciendo pues ¿cómo se llama? Limpiar la herida, revisar que no haya demás arterias, arterias principales comprometidas, evitar que se produzca un sangrado descontrolado y ¿Ya? tratar de cerrar ese día, limpiarlo bien, como ha habido un hematoma ahí que ha obstruido la circulación correcta, se puede decir. Entonces, se tiene que hacer un drenaje de ese hematoma para que puedas tratar de cerrar los músculos que se han visto afectados, como han sido el esternocleidomastoideo y el esternio. Muy bien. Ahora, a ver, vamos con Richard. Richard, ¿Qué dijo? ¿Sí, doctor? Richard, en el caso de que el paciente sí presente una herida profunda, comprometiendo grandes vasos, y el arma punzocortante se encuentre todavía penetrando la zona cervical, ¿qué harías tú como futuro médico en el área de emergencia? Disculpe, doctor. Digo que, o sea, en esta situación, ¿cómo actuaría como médico profesional? Exactamente. En el caso de que la herida sea profunda, comprometa grandes vasos y ese arma todavía se encuentre penetrando la zona cervical. Primero haría la evaluación inicial, que sería, bueno, el ABC, y asegurando de que el arma cortopunzante todavía no salga de ahí, ya que si lo saco sería una pérdida vital de sangre. Otro sería el ¿Ya? control de los signos vitales, que, ¿Ya? bueno, verificaría ahí el paciente que se encuentra que se encuentre estable. Luego también haría la exploración física del cuello, pero asegurándome de que la arma cortopunzante todavía siga ahí. También ¿Ya? un control también luego ya de la hemorragia. También y también una vigencia del hematoma cervical. ¿Ya? Muy Después bien. haría un manejo del dolor con una anestesia. ¿Ya? Un Y analgésico. sí, y ¿Ya? también, bueno, se haría un diagnóstico también de la herida, de la herida penetrante del cuello del hematoma cervical, Claro. determinando, bueno, Claro que sí. Entonces, de lo que se trata es de que si el arma se encuentra localizada todavía en la zona, pues nosotros no lo retiremos, ¿no? Como tú muy bien lo dices. sí, Entonces, aseguramos con un vendaje ese instrumento, programamos a nuestro paciente para cirugía para que en ahí lo puedan retirar, ¿verdad? sí, doctor. Observando mediante estudios de imagen, inclusive, que podamos hacer una ecografía, una tomografía, para poder ver el compromiso de grandes vasos. Pero nosotros también, viendo el estado consciente del paciente, podemos también poder ver, ¿no? Si es que existe alguna hemorragia masiva interna, ¿no? Que no estemos viendo nosotros. Muy bien, entonces así tenemos que llegar a relacionar. A ver, vamos con Zoe. Sí, doctor, buenas tardes. Zoe, en relación a los familiares, ¿cómo tú actuarías como médico? Para poder Ya, informarle. exactamente. Tú ya has Ya recibido a primero, tu paciente está en disculpe. emergencias, ya lo has tratado, lo has estabilizado. ¿Cómo tratarías esta situación con los familiares del paciente?
Ya, primero les informo, ¿no? Que su familiar ingresó con una herida punzocortante, una de arma blanca en el cuello, y que esta lesión afectó algunos músculos y también comprometió algunos vasos y que este sangre, no, a ver, hubo un sangrado que formó un hematoma y que fue necesario realizar una cirugía y que actualmente se encuentra estable. Perfecto, muy bien. Entonces, la idea es poder dar una información precisa de las estructuras anatómicas que se encuentran dañadas, ¿no? Afectadas, pero también poder tranquilizar a los familiares en base de que su familiar se encuentra pues estable y estamos pues al pendiente de cómo va a evolucionar dependiendo del tratamiento que se le va a realizar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos con Odanis. Buenas tardes, Odanis. En relación a lo que significa este caso, y en el caso de tratarse, como le decía Richard, en una herida más profunda, más complicada, ¿qué estructuras anatómicas se van a llegar a afectar? Ya. Entonces, en relación al caso clínico, pues el principal músculo afectado es el esternocleidomastoideo, ¿no? Sabiendo de que en el grupo lateral, pues tenemos grandes vasos como la arteria carótida común, la vena yugular interna, el nervio vago, inclusive, ¿no? Entonces, teniendo que nosotros realizar un examen físico minucioso para poder descartar o confirmar alguna alteración anatómica en estas estructuras, ¿no? Entonces, muy importante poder ver el tema del estado neurológico, ver coloración de la piel inclusive, ¿no? Porque puede estar con un shock hipovolémico, puede estar comprometiendo otros órganos, entonces es bastante extensa la examinación que tenemos que realizar, pero también tiene que ser de manera ordenada y protocolar, preservando las estructuras más importantes, ¿no? Para que de esa manera el paciente en ningún momento presente una gran complicación como tal. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, así terminaríamos. Doctor, me dijo que me iba a preguntar algo al final. No puedo escuchar, no funciona muy bien internet. Sí, no, Clarisa, no te preocupes. ¿eh? No te preocupes. Estás considerada lo que es en el tema del desarrollo del trabajo, el caso clínico, entonces no te preocupes en eso. ¿ya? Bueno, gracias.